Una gran bendición entrar a sus hogares con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos hablando sobre la restitución. Hoy quiero hablar sobre la ley de la siembra y de la cosecha. Es una ley muy interesante en la palabra de Dios. Quiero tocar varios puntos este día. La palabra restitución significa devolver lo que fue quitado. Puede ser a nosotros o a otra persona. En algún momento se tuvo y alguien lo quitó, por eso se llama restituir. ¿Qué se puede quitar? De todo. Por ejemplo, el respeto. Romanos dice: al que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Se puede quitar la honra, se pueden quitar bienes, se puede calumniar a la gente. Y todo eso son deudas en el mundo espiritual. Que así me digan que Cristo pagó en la cruz del Calvario y que ya no hay deuda, pues en la vida real sí tenemos que restituir. Estamos llamados a arreglar los diferentes daños que hayamos causado. Entonces entendemos, número uno, lo que significa restituir, que es devolver lo quitado. Lo segundo que quiero hablarles es que Dios es un Dios que promete restitución. Me gusta el texto de Joel 2:25, donde la Sagrada Escritura dice: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios promete restituirnos. Es una palabra preciosa porque Él promete restituirnos lo que nos fue quitado. Ahora, en ese capítulo de Joel, ahí hay un contexto, ¿no? Que Dios no fue el que quitó. En ese sentido fue Israel, a través de su pecado y su apostasía, la que entra a la cautividad babilónica. Dios pues termina permitiendo por la desobediencia del pueblo. Pero aún Dios dice: aun cuando ustedes sean los responsables, aun cuando ustedes fueran los que lo hicieron, les dice Dios, les voy a comenzar a dar cosechas, y en una cosecha van a comenzar a recibir lo que no han recibido por 70 años. ¡Wow! En una cosecha recibir lo que no se recibió por 70 años. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. ¿No hizo eso Dios con los egipcios? 430 años ahí bajo el reino de Egipto, y dice la Escritura que Dios los sacó con plata y oro. En un solo día les restituyó 430 años que nunca recibieron salario de ese reino egipcio. Qué interesante. El Señor tiene que darnos este entendimiento espiritual. Aun cuando nosotros hayamos sido los responsables, aun cuando nosotros hayamos sido los culpables, si rompemos esa maldición, Dios nos comienza a restituir. Es realmente lo que les he dicho, porque la Casa Transformación comenzó a hablar de restitución. La Casa Transformación comenzó a trabajar en la restitución. Y wow, cuando uno empieza a restituir, Dios comienza a restituirle a uno. Pero acá tenemos otro tema. Tenemos que en la palabra de Dios hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 6, versículos 7 y 8? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos engañemos, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta palabra es tremenda, porque dice que de todo lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, cosecha de la carne. El que siembra para el espíritu, cosecha del espíritu. El tipo de semilla determina el tipo de cosecha. Yo no puedo sembrar manzanas y cosechar papayas. El tipo de cosecha de semilla determina el tipo de cosecha. Esta es una ley del reino, y es una ley que nosotros hemos entendido por muchísimos años. La ley de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, muchos años de mi vida sembré zapatos. Y no ha parado de que el Señor trae zapateros a la iglesia, me hacen los zapatos, me regalan los zapatos. Sembramos mucha ropa, muchas camisas, pantalones a gente, a pastores. Y saben, el Señor lo hace, porque de lo que uno siembra, eso cosecha. No me quiero imaginar los que siembran una violación, los que siembran adulterio, los que siembran pornografía, los que siembran chismes. ¿Qué habrán de recoger? Los que siembran resentimiento, los que siembran el daño de una congregación. Entonces esta ley de la siembra y la cosecha nos habla que de todo lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. O sea, hay siembras en la carne y siembras en el espíritu. De las dos, la gente puede terminar recibiendo cosecha. Entonces uno tiene que entender este principio, que es que si yo quiero que Dios me restituya, yo debo restituir.
Y esta semana lo hemos hablado muchísimo. Si yo quiero que Dios me restituya, yo debo restituir. ¿Qué debo restituir? Debo devolver lo que yo tomé de otros, o lo que mis generaciones tomaron de otros, lo que no me pertenece a mí, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que le debamos a nadie nada. Lee usted la palabra en el libro de Romanos capítulo 13:7, donde dice: no debáis a nadie nada. Dice: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Está en la palabra de Dios que un cristiano no debe deber nada. Y no le hablo solamente de deudas físicas, le hablo de deudas, por ejemplo, el respeto. Cuando usted falta el respeto a alguien, usted queda con una deuda. La honra, cuando usted falta, usted no honra sus autoridades, a Dios, a su familia, usted está quedando con una deuda. Y dice la Biblia que Dios no quiere que debamos nada. Lo dice Deuteronomio 28, dice: prestarás y no pedirás prestado. No es del Señor que nosotros debamos absolutamente nada. Entonces usted dice: pero yo no debo nada, yo estoy en Cristo y Él me perdonó todo y yo no tengo por qué pagar nada, yo soy una nueva criatura. Y eso lo vemos muchísimo en las congregaciones. Estos años de experiencia pastoral, uno de verdad ha visto tantas cosas. Por ejemplo, hermanos que hacen negocios entre ellos mismos y véndame ese perfume, y luego son capaces de irse de la iglesia por no pagar ese perfume, y si se lo cobran, llega y dice: ay, pero qué amor de Dios tiene usted que me está cobrando eso, porque así son. Y eso de verdad que no compete al reino de Dios. ¿Cuánta gente no? Venga, hermanito, venga, arríendeme ese cuarto, ese apartamento, yo le pago. Y un año, a veces hasta más. A nosotros nos ocurrió, a mi padre le ocurrió, rentándole a hermanos, un año completo sin pagar el arriendo. Y cuando les decían: por favor, págueme, ay, pero es que ¿qué tipo de cristiano es usted? Tiene que tener misericordia. Y al contrario, terminaba uno manteniéndolos, porque tocaba pagar la luz, tocaba pagar el agua, tocaba pagar el gas. Y cuando se iban hablando barbaridades y pestes, y nunca, ni uno solo de esos que se fue, se devolvió a pagar. Y uno puede decir: uno no los ve bendecidos, uno no los ve prósperos, uno los ve de mal en peor, y a donde van siguen viviendo igual, porque ellos tienen deuda. Y aun cuando Cristo haya perdonado sus pecados, esas son deudas en el mundo espiritual, y Dios no quiere que nosotros debamos absolutamente nada. Le reitero, este programa ha sido puntual. Número 1, restitución significa devolver lo que nos ha sido quitado o lo que yo quité. Número 2, Dios es un Dios que promete restitución. Él dice que en una sola cosecha nos puede devolver lo que no hemos recibido en 70 años. También he hablado de la ley de la siembra y de la cosecha. De todo lo que sembramos, de eso también nosotros vamos a cosechar. Y enfáticamente he estado hablando que si yo quiero que Dios me restituya lo que me fue robado, la tierra robada, los hijos robados, esposo robado, finanzas robadas, empresa robada, honra, dignidad, respeto, bueno, tantas cosas, yo tengo que empezar a restituir. Dios quiere que sus hijos no le deban absolutamente a nadie nada. Aún le reitero, yo he estado muy repetitivo en este tema. Aun cuando usted diga: yo ya estoy en Cristo, Cristo pagó mi deuda, eso no significa que usted no deba restituir. Debe restituir a su esposa, debe restituir a su esposo, debe restituir a sus hijos, debe restituir a su familia, debe restituir aún a todas esas congregaciones de donde usted salió hablando barbaridades, hablando pestes, hablando del pastor, hablando de la pastora y hablando quién sabe qué cantidad de barbaridades y haciendo daño y hasta sacando gente y dividiendo. Usted está en la obligación de restituir el daño causado si usted quiere ver la gloria de Dios y que esa maldición se rompa. La Biblia dice que a nadie debemos deberle absolutamente nada. Señor, gracias. Yo te pido que más que espíritu de poder de Jehová, hoy que todo el mundo corre a buscar poder, la unción, Señor, yo te pido que hoy venga sobre tu pueblo temor de Jehová. Esas han sido mis prédicas este último tiempo. Temor de Jehová venga sobre el pueblo que honra al Señor. Temor de Jehová venga sobre todos nosotros. Y Señor, yo te pido aún, como lo he orado toda la semana, que no nos dejes en paz. Muéstranos
en qué área nos desviamos. Muéstranos en qué área nos desalineamos. Muéstranos, Señor, en qué área nosotros no estamos caminando en rectitud correctamente para hacer las cosas en orden, Señor, literalmente en orden y de acuerdo a tu plan y a tu reino. Y aún te digo, no nos dejes en paz y tráenos a la memoria las casas, tráenos la memoria las familias, las personas a las que no solo nosotros hicimos daño, tal vez nuestras generaciones, padres, madres, abuelos, y tal vez nosotros estuvimos ahí y lo oímos y lo vimos y de una u otra manera vimos que era injusto lo que hacían, pero participamos aún con nuestro silencio, y ahora viene tanta maldición porque estamos cosechando lo mismo: falta de honra, deshonra, calumnia, robo, Señor. Y tú le hablas hoy a muchísima gente que las cosas no van a cambiar hasta que esta persona pueda restituir y pueda arreglar ese daño causado, esa situación causada. Venimos a ti, Señor. Tú eres fuente de gracia, tú eres fuente de misericordia. Gracias por eso, Señor. Pero aún con todo eso, aún bajo la gracia, Señor, tú también quieres que nosotros caminemos alineados con el cielo, y cualquier tipo de deuda o cosa que tengamos la paguemos como hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, porque tu Espíritu trae revelación y nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesucristo he orado en este día. Amén.